No, 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 no. Pendejo. Niños, te voy a suplicar tomar nota de que ese error no se puede volver a repetir y que hagas una disculpa pública, porque el boxeo no es lo que se protagonizó ayer en Tijuana. El boxeo es un deporte de intensidad, un deporte de combate, pero de mucho respeto, de mucha humildad y humanidad. Entonces, confío en que vamos a aprender de esta situación y que no se va a repetir, y te deseo mucho éxito en tu combate el día 22 de febrero. Vamos a abrir los micrófonos a la prensa que quiere platicar contigo para ver qué preguntas tienen. Muy intenso y agresivo cara a cara el día de antier en Tijuana entre el mexicano el Pantera Neri y el prospecto japonés Kyonosuke Kameda previo a su pelea este 22 de febrero en el Auditorio Municipal de Tijuana. La pelea la podremos disfrutar a través de Box Azteca. El Pantera Neri le lanzó un par de guantadas al japonés, pero el japonés hábilmente se la sacó de encima, y esta escena no le gustó nada a Sulaiman, el presidente de la WBC, quien regañó al Pantera Neri en público en el martes de café que organiza la WBC. Pendejo. Esta pelea entre México contra Japón tiene matices muy interesantes, y antes de adentrarnos en el análisis de este tiro, quiero pedirte que te suscribas a Richie Vlog si aún no te has suscrito, para que podamos llegar a 100,000 suscriptores en los próximos días. Pantera Neri regresa ante un japonés muy aguerrido y con muy mala fama. Kyonosuke Kameda es rudo entre los rudos en Japón, y la mayoría del público japonés, por increíble que parezca, apoya al mexicano en este tiro. Apoyan a Luis el Pantera Neri. El Pantera Neri es un boxeador muy querido y admirado por el público japonés, ya que las veces que ha peleado en Japón lo ha dejado todo. Ha hecho peleas electrificantes y ha dejado satisfecho al respetable público japonés, quien es muy puntilloso con sus ídolos. El público japonés no tolera el deshonor ni las indisciplinas, ni les gustan los bocones. Kyonosuke Kameda tiene un modo muy especial de calentar la pelea antes de subirse al ring. Antes de pelear tiene la costumbre de humillar a sus rivales, y con el Pantera Neri no fue diferente. Kameda en sus redes sociales previo al cara a cara en su cuenta de X dijo que iba a darle una paliza al Pantera Neri en su ciudad natal. Este es el tweet traducido de Kyonosuke Kameda. Y en el cara a cara, el que empezó el pleito fue el japonés, quien se puso frente con frente con el Pantera y le dio un tope borrego en la frente del Pantera, y el Pantera, que no le gusta dejarse, inmediatamente respondió con un par de guantadas que el japonés logró esquivar. Pero viendo detenidamente el video una y otra vez, creo que la intención del Pantera no era golpearlo, sino azuzarlo, porque de haber querido golpearlo le hubiera tirado un recto a los dientes. Sin embargo, el japonés, después de la trifulca, en sus redes sociales se burló del Pantera, diciéndole que si el Pantera Neri no pudo golpearlo en ese momento del cara a cara, donde Kameda tenía la guardia baja, pues menos lo podría hacer el día de la pelea. Y este es el estilo de los hermanos Kameda, siempre hacen lo mismo con todos sus rivales para vender la pelea, pero muchas veces raya en lo desagradable, y eso los japoneses no se lo perdonan. Por eso en este tiro el gran favorito es el Pantera Neri. Los hermanos Kameda son odiados por su propia afición. Kyonosuke Kameda tiene mucho varo y su familia es de las familias que controlan el boxeo japonés. Su hermano mayor pelea también en los pesos pluma, se llama Tomoki Kameda y le dicen el mexicanito. Tomoki Kameda aprendió a boxear en México y fue de los responsables en ayudar al boxeo japonés a evolucionar, tomando el estilo mexicano como base. Koki Kameda es el CEO de Kameda Promotions y él es el hermano mayor, y junto con Ohashi Promotions es de los responsables de mover todo el boxeo japonés. Es una familia multimillonaria que tiene una enorme influencia en el boxeo japonés, y ellos han tomado la decisión de aventar al hermano menor a pelear contra el Pantera Neri en Tijuana. Y todo esto fue idea del
del mexicanito, quien le dijo a su hermano que el boxeo japonés es superior al mexicano en este momento. Los hermanos Kameda se sienten muy seguros en sus habilidades y esperan no solo noquear al Pantera, sino mandarlo al retiro, como lo han hecho saber en sus declaraciones. Una pelea que tiene mucho drama y tiene una historia de fondo, una rivalidad añeja, una pelea que está muy bien armada, tiene muchos elementos muy interesantes y que estoy seguro será un deleite para el respetable público japonés y para nosotros los mexicanos. Luis Esteban Neri Hernández tiene un récord profesional de 35 peleas ganadas, 27 de ellas por nocaut, 2 derrotas, tiene 30 años y una efectividad noqueadora de más del 77%. Su última pelea fue en Japón ante Naoya Inoue, pelea que perdió por nocaut técnico en el sexto round, en una pelea donde el Panterita Neri puso de rodillas por primera vez en su vida al monstruo japonés. El Pantera perdió, pero se ganó el cariño y la admiración de todo Japón, y esta vez los japoneses están con el Pantera Neri. El público japonés le exige al Neri noquear al Brother Kameda. El Brother Kameda, por su parte, es un prospecto japonés que nunca ha salido de Japón. Esta es la primera vez que Kyonosuke, el Brother Kameda, sale fuera de Japón. Tiene 26 años y ostenta un récord profesional de 15 victorias, 9 de ellas por nocaut y 3 derrotas, 1 por nocaut y 2 empates. Tiene una pegada respetable, posee una efectividad noqueadora del 60%, mide 1,76 metros y tiene un alcance de 179 centímetros. Es más alto que el Pantera Neri. El Pantera mide 1,65 metros y tiene un alcance de 167 centímetros. El Brother Kameda lleva 5 peleas sin conocer la derrota. Su última pelea fue en Japón contra Angelo Beltrán de las Filipinas, a quien noqueó dramáticamente apenas en el round 1. Viene con mucha confianza en sí mismo, eso sí, y quiere dar el batacazo en Tijuana, y de hacerlo sería catastrófico para el boxeo mexicano y para el Pantera Neri, así que confiamos en que el Pantera pueda mantener el honor del boxeo mexicano muy en alto. No va a ser una pelea fácil, lo que podemos esperar de esta pelea es una pelea callejera. El japonés es un peleador sucio y en Japón le dan manga ancha para practicar sus malas artes, pero aquí en México la cosa es distinta. El japonés enfrentará un público hostil, enfrentará jueces en su contra, así que no tiene de otra más que hacer una pelea violenta si quiere llevarse la victoria. El Pantera Neri es experto en peleas violentas y de choque y ha tenido una muy buena preparación. Confiamos que el Pantera se levante con la victoria por la gloria de México y para darle más vida a su carrera. Tenemos expectativas muy altas de este tiro y estamos seguros que será un señor tirazazazo, porque tiene todos los elementos dramáticos y limítrofes y técnicos que condimentan una pelea violenta y buenísima. Aparte, el Pantera Neri ha sido el primer boxeador en haber mandado a la lona a Naoya Inoue, y no más por eso, a mis ojos, se merece otra oportunidad para ser campeón del mundo. ¿Qué opinan? 22 de febrero en el Auditorio Municipal de Tijuana, el Pantera Neri regresa en su casa frente al peligroso japonés Kyonosuke Kameda, pelea que la podremos ver a través de Box Azteca. Por cierto, ayer también en el martes de café que organiza la WBC se le otorgó al Pitbull Cruz el cinturón de Guerrero Azteca que se ganó ante Ángel Tashiro Fierro. El perro chulo lucía muy sonriente, muy feliz y dijo que estaba listo para su siguiente pelea, la cual sería para junio o julio de este año, y mencionó nombres como el Vaquero Navarrete y Lindolfo Delgado como sus posibles rivales. Una pelea contra el Vaquero Navarrete sería algo épico, ¿no lo creen? Corazones divididos. Si el Pitbull y el Vaquero se llegan a enfrentar, yo le iría al Vaquero Navarrete, y si el perro chulo se llegara a enfrentar a Lindolfo Delgado, en ese caso yo le iría al perro chulo sin dudarlo. Y ustedes, queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y volviendo a los posts de Kyonosuke Kameda, al menos el japonés se expresa muy bien de la comida mexicana. Dice que le encantan las quesadillas de chicharrón prensado y que se comió 3 con todo. Bien por el Brody Kameda. Al menos el Kameda reconoce que la comida mexicana es la mejor comida del mundo. En su cuenta de ex posteó que se estaba echando unas quesadillas a toda madre y que se comió 3. Una buena
jaqueca de chicharrón prensado para el Brody Kameda. Y en otras noticias que nos importan y nos afectan, Chava Rodríguez, el reportero estrella de ESPN, el día de ayer nos compartió en su cuenta de X la noticia de que el Venado López va a regresar al ring el 29 de marzo en Mexicali. Chava el día de ayer escribió lo siguiente: me dicen que el ex campeón mundial Luis Alberto Venado López estaría de regreso este 29 de marzo en su natal Mexicali. Será su primer pleito desde la caída con Ángelo Leo en octubre pasado. El rival aún está por definir. El Venado López recibió una paliza por parte de Ángelo Leo el año pasado, concretamente el 10 de octubre en Alburquerque. Ángelo Leo noqueó de manera más que dramática al Venado López en el round 10, fue noqueado y recibió doble impacto, el primero por parte de Ángelo Leo y el segundo cuando cae de nuca en la lona. Muchos fans opinan que el Venado debe de cuidar más su salud y ya no seguir en el boxeo profesional, pero solamente él conoce sus razones. ¿Qué opinan ustedes del regreso del Venado López? Queremos leer sus comentarios. También, ¿quién regresa para la cartelera del 5 de mayo weekend donde Canelo es el estelar y se enfrentará a William School? Regresa también para esta cartelera Jaime Munguía, quien ya es parte del Canelo Team. Aquí vemos a Munguía entrenando con el Canelo Álvarez. Munguía sabe que Eddie Reynoso lo va a ayudar en el camino de los billetes, ya que hasta donde se sabe, Eddie Reynoso no les roba a sus boxeadores y por eso lo siguen tanto. Jaime Munguía se volverá a enfrentar a Bruno Surache, sí, a Brunello. La última vez que se enfrentaron estos dos fue en Tijuana y el francés pegó el batacazo del año, noqueando a Jaime Munguía en su casa y frente a su gente. Es un hecho la revancha contra el francés Bruno Surache para la cartelera del 5 de mayo weekend, donde la estelar es Canelo contra William School y también es el debut como profesional del olímpico mexicano ganador de medalla de plata Marco Verde, quien también es parte del Canelo Team. Muy buena cartelera para el 5 de mayo weekend. Hay revancha con el francés, ahí está la oportunidad de oro también de William School y está el debut profesional de Marco Verde, medallista de plata en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024. Se viene mucho box, mucha acción, mis amigos, y esto es todo por el día de hoy. Agradecemos mucho su atención y sus comentarios. Si este video te ha gustado, si te ha parecido entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar muy pronto a 100,000 suscriptores. Mi hermano Richie, no tengo palabras para agradecerte la enorme oportunidad de que me dejas ser tu socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.